Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las historias charladas de Andrés. Hoy vamos a hablar de 3 símbolos religiosos malinterpretados de la historia. Pero antes de pasar a este tema, quiero agradecerles a todos ustedes por la gran cantidad de comentarios que me han hecho llegar, tanto de los capítulos de menos de 2 minutos como de la entrevista que realizamos con Angélica Benavides, que ahorita está al frente del @mantra.psicoterapia en Instagram, en donde también pueden seguirla. Si no se han visto la entrevista, acá les dejo el video y sin otro preámbulo más, vamos con 3 grandes símbolos religiosos malinterpretados en la historia. El primer símbolo que vamos a analizar parece ser una obligación social no opcional cuando un evento de esta naturaleza ocurre. Estoy hablando, por supuesto, de llevar flores cuando hay un funeral. Muchas personas lo adquieren como una obligación, pero realmente muy pocas saben de dónde viene este símbolo y qué es lo que realmente significa. Muchas personas que han hablado conmigo, muchas personas que me conocen y muchas personas que han sido mis estudiantes saben perfectamente que el tema de los símbolos en las religiones es una de mis experticias. Y precisamente en el segundo libro que escribí, que se llama Detrás de la muerte, detallo bastante bien los rituales funerarios desde la antigüedad hasta nuestro presente. Y precisamente haciendo toda esta investigación me di cuenta que gran parte de los rituales funerarios que hacemos hoy en el marco del cristianismo y del catolicismo provienen de los antiguos rituales de Grecia. Pero una de las diferencias más grandes que hay con los rituales de la antigüedad es que la velación, por ejemplo, no ocurre de la misma manera. Y es que antes, en los tiempos de Grecia, normalmente una velación podía durar hasta 5 días, haciendo que el cuerpo entrara en un estado de putrefacción que expelía un olor bastante difícil de soportar. Y eso hacía precisamente que la gente llevara flores, para ocultar el olor que emanaba la putrefacción del cadáver. Sin embargo, ese no es el único ejemplo donde las flores cumplían un papel de camuflar los malos olores. Resulta que los griegos y los romanos eran bastante meticulosos con el tema de la higiene, de hecho fueron pioneros de los acueductos, de los baños públicos, ellos tenían bastantes costumbres muy marcadas alrededor de la higiene. Pero luego del edicto de Tesalónica y del edicto de Milán, asumieron que las costumbres griegas y las costumbres romanas eran un paganismo. Y eso provocó que la gente se bañara solamente 1 o 2 veces al año. Incluso en tiempos de la peste se llegó a creer que una capa de mugre sobre la piel podía llegar a proteger, pero eso es tema de otro video que se los voy a dejar acá por si no lo han visto. Pues como el cuerpo iba recogiendo esta gran cantidad de olores gracias a la falta de baño, muchas personas optaron, sobre todo para las ocasiones especiales, por una estrategia bastante sencilla. Y esa era llevar un ramo de flores. Las flores iban a ocultar estos malos olores que venían del cuerpo que ya llevaba un buen rato sin bañarse. Ya mucho después comenzó a dársele cierto significado a las flores para que compaginaran con ciertos eventos, pero eso fue algo muy posterior. Para ese tiempo cumplía esa función especial: ocultar los malos olores. Y nuestro siguiente símbolo no es nada más ni nada menos que el gran regidor de los territorios infernales, Satanás o el diablo, como lo han llamado hasta nuestros días. Sin embargo, ni siquiera el nombre tiene alguna coherencia con la figura que pretenden mostrar ahí. Satanás viene realmente de un término árabe que es shaitán y significa adversario. Y la palabra diablo es otra traducción de ese mismo shaitán, pero que significa más bien algo como auditor o fiscal. Y eso tiene mucho sentido, porque nada más en los escritos bíblicos el ángel caído, antes de ser el ángel caído, cumplía la función de fiscalizar qué eran lo que hacían los humanos y delatarlos delante de Dios. Pero de lo que vamos a hablar en este punto es de dónde vienen los cachos y las patas de cabra y toda esta gran imaginería que se tiene del personaje más siniestro. Y eso proviene de nueva cuenta del edicto de Tesalónica y del edicto de Milán, los dos grandes edictos que construyeron el cristianismo de hoy. Y es que una de las funciones de estos edictos, y en el que también se tiene que incluir el Concilio Ecuménico de Nicea,
fue demonizar todas las figuras paganas que existían anteriormente y por supuesto los dioses griegos iban a ser demonizados. El tridente de Poseidón se lo terminaron dando al diablo también, pero esa es otra historia. Los cuernos y las patas de cabra realmente vienen de una semidivinidad que se llama Pan, y este semidios tenía como territorio los grandes bosques y su pasatiempo era acechar a las doncellas que viajaban solas a través de ellos. Y su figuración, a que no adivinan, son los cuernos y las patas de una cabra, en una figuración muy similar a la que hoy tenemos del diablo. Y es precisamente de toda esa turbulencia emocional provocada en los humanos por parte de las acciones del semidios Pan, del que proviene la palabra pánico. Pánico realmente es el efecto de las acciones del semidios Pan. Así que podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que las figuraciones que hoy tenemos del diablo no son más que la acumulación de antiguas divinidades que hoy se consideran paganas. Y nuestro tercer y último símbolo es nada más que un pez que se llama Ictus o Ictis, pero que muy poca gente sabe realmente de dónde viene, sin embargo lo repiten mucho. Uno lo puede ver pegado en los vidrios retrovisores, en estampitas, en medallas, pero realmente muy pocas personas saben de dónde vino. Hay una teoría que está asociada a que en el tiempo en el que nació Jesús, se hacía un cambio cósmico de la era de Acuario a la era de Piscis, pero eso no es nada más que una teoría. Muchas personas también dicen que fue adjudicada a la simbolización de Jesús porque había multiplicado los peces, pero eso tampoco tiene un acervo teórico. Resulta que este símbolo era realmente una codificación secreta de los primeros cristianos que fueron perseguidos. Resulta que como los cristianos fueron perseguidos desde el día de la muerte de Jesús hasta el 221 después de Cristo, tuvieron que ingeniárselas para crear una carga simbólica alrededor de su fe. Para ese tiempo la cruz no estaba ni nombrada, para ese tiempo la cruz no era símbolo cristiano y tardaría muchísimo en serlo. Entonces se dice que como Jesús delegó la responsabilidad de la iglesia a Pedro y Pedro era un pescador, entonces se adoptó el pez como un símbolo que fuera común para poder lograr una continuidad de tiempo en el cristianismo. Y posteriormente la psicología arquetípica ya desarrollada por Jung nos diría que este pez significa una verdad oculta, una verdad que solo ocurre por debajo del agua. Y por eso es que este símbolo hoy incluso es tan famoso, porque significó realmente una codificación secreta para todos los que estaban siendo perseguidos a causa de su fe cristiana. Y este fue nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y en 8 días vamos a tener un tema que también me han pedido un montón. 3 religiones que no sabían que existían y créanme que en materia de religiones y extrañezas nada está escrito. Entonces en 8 días nos vemos con 3 religiones que realmente no sabían que existían. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. ¡Chao! Muchas gracias por haber visto este capítulo. No olvides que tu comentario y tu like son muy importantes. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales. En cada uno cuelgo material distinto que pueden ayudarte a entender mucho mejor la historia.